reconocida analista en temas de seguridad y esta mañana se encuentra aquí precisamente en Proyecto Puente. Un placer saludarte, Ana María Salazar. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchos saludos a todos, a todo el auditorio. Buenos días desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Ana María, por esta entrevista. Bueno, aquí en Sonora, sin duda, está incrementando la ola de inseguridad. El pasado 25 de noviembre hubo una situación en Guaymas que sin duda causó indignación. Este ataque armado en el Palacio Municipal, donde resultó asesinada una joven de 18 años. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque. También la principal línea de investigación se dirige hacia un ataque precisamente también al comisario de seguridad de este municipio y también las autoridades confirmaron que incluso otra joven de 18 años resultó lesionada de una pierna en este incidente que se dio en el marco de una manifestación pacífica contra el Día Internacional de la Mujer, Ana María Salazar. ¿Tu opinión al respecto? Mira, quisiera resaltar varios puntos. Uno, qué desafortunado es que cuando suceden este tipo de ataques, tenga que ver la muerte de un civil o una persona un tanto ajena a esta lucha que ha estado viviendo Sonora en los últimos años en contra del crimen organizado. Entonces, como que les fue fácil decir, no, pues la verdad es que no era en contra del grupo de mujeres que estaban protestando, estaban buscando al comisario como excusa de que sí, qué terrible, pero no es tan terrible porque están atacando a un comisario. Y creo que el mensaje es terrible que estas organizaciones, uno, sientan que puedan atacar un palacio municipal, dos, sientan que puedan atacar y tratar de asesinar a un comisario de la policía y pensar que no les va a pasar nada. O sea, que la verdad es que se sienten tan envalentonados que pueden llevar a cabo este tipo de actos que yo diría hasta actos terroristas por el pánico y el susto que crea la población de que no pueden ir a protestar, que no pueden ejercer sus derechos de protesta por la violencia en contra de las mujeres, porque se corre el riesgo de que vayan a caer en medio de esta guerra intestina que hay, no solamente entre las organizaciones criminales en contra de los gobiernos municipales y estatales, sino también una guerra intestina entre estas mismas organizaciones. O sea, ya no hay el pudor o la preocupación de que vaya a haber personas completamente inocentes en estos enfrentamientos y de que vaya a resultar que vayan a matar a civiles. Entonces yo creo que lo que me preocupa mucho es el mensaje de las autoridades municipales y estatales y hasta el mismo gobierno federal, de que esto está mal, es terrible, pero no es tan terrible porque tiene que ver con lo que ya ha estado sucediendo en los últimos años en Sonora. Entonces el mensaje en sí creo que es catastrófico para un nuevo gobierno, para un nuevo gobernador que conoce bien el tema de seguridad, sabe cómo funcionan estas organizaciones criminales porque fue el secretario de Seguridad Pública y en cierta forma el mensaje tiene que ser: no vamos a permitir que organizaciones criminales estén llevando a cabo este tipo de atentados en el Estado. O sea, tiene que haber un mensaje de contundencia, no solamente en el Estado de Sonora, sino en todos los estados. Ahorita el presidente está dando un discurso está en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Michoacán, en donde pues están hablando de todas las maravillas y cómo ha ido mejorando la seguridad en el país, cuando podremos debatir los números y el gobierno federal insiste en que las cosas han mejorado y tienen algunos datos que tal vez en algunos delitos les apoyan en ese sentido, pero estamos hablando que el país, México, está viviendo
números históricos, catastróficos en cuestiones de seguridad, estos últimos 2 años, cuando estábamos literalmente el país completo en cuarentena. O sea, obviamente deberían de haber bajado todos los delitos porque se redujo enormemente la movilidad de la gente alrededor de México, inclusive en Sonora. Esto debería de haberse aprovechado para fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar los grupos del crimen organizado. Y lo que estamos viendo es que se festejan porque bajó un poquito los datos de inseguridad y los homicidios en el país, cuando pues hay que estar a la espera de cuando ya esté completamente, que el país esté completamente, que se esté movilizando la gente. Hay que esperar lo que va a pasar en diciembre, en enero, cuando hay mucha gente ya recibiendo sus quincenas, están las personas, hay mucha preocupación económica, hay mucha desesperación. Entonces, vamos a ver lo que pasa en diciembre, pero no creo que vayan a ser buenas noticias, porque la realidad es que no hay claridad en la estrategia de seguridad del gobierno federal y esta estrategia de abrazos y no balazos, podremos debatirlo si va a funcionar o no, pero todo indica que si llegase a funcionar esta estrategia de estar dándole estos apoyos a la gente joven, para, como dijo el presidente en su discurso este miércoles, y lo acaba de repetir hace unos minutos, de que están tratando de arrancarle, quitarle a las organizaciones criminales su capacidad de reclutar gente joven. Asumamos que el presidente tiene razón, yo tengo mis dudas, pero tiene razón. Esa estrategia se va a durar años para poder sentir el impacto en la población, y tal vez pueda durar generaciones, porque es un tema, y ahí sí tiene la razón el presidente, es un tema cultural, es un tema generacional. Entonces, la gran interrogante sigue siendo, y nos hacemos los que seguimos los temas de seguridad en el país, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia que tiene el gobierno federal de poder enfrentar, controlar, mitigar los efectos del crimen organizado para que no estén aterrorizando a la población? Esa es la gran interrogante. Ojalá que lo que sucedió en Guaymas sea pues una llamada de atención, una llamada de auxilio para que se tomen pasos mucho más contundentes para detener estas organizaciones y que sientan que que pueden llevar a cabo este tipo de balaceras en un mitin en donde pues la plaza estaba llena, el área estaba llena de personas, que a mí se me hace hasta un milagro que no murió más gente, ¿sí? Entonces, sí es una llamada de atención, y ojalá que haya mucho más contundencia en contra de estas organizaciones. Así es. Ana María, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a estos índices de violencia? ¿Cuáles son los factores en general en México y Sonora, por supuesto, que la verdad es que va a la alza la inseguridad? Mira, creo que están sucediendo 3 o 4 cosas. Uno, siempre que hay un cambio de patrón en los grupos del crimen organizado, ya sea dentro de las mismas organizaciones, o ya sea por el tipo de actividades que están ejerciendo, esto se va reflejando en un incremento en los índices de violencia por si se crea un desorden. Entonces, por ejemplo, algunos de los factores que podrían haber afectado y que ha permitido que se incremente esta violencia que se está viviendo, podría ser hasta el hecho de que hubo un cambio de gobierno en México hace 3 años, con un cambio de estrategia y una reestructuración completa del aparato, del aparato de seguridad nacional y de seguridad pública. Ahora, esta reestructuración también sucedió 6 años antes, o sea, cuando entra el presidente Peña Nieto, él decide que la Secretaría de Seguridad Pública
que era una secretaría independiente, de nuevo tiene que acoplarse y tiene que ser parte de la Secretaría de Gobernación. Ese cambio estructural, que fue menor a comparación de lo que está viviendo ahorita, tuvo un impacto en la capacidad de cómo reaccionan estas instituciones, porque se estabiliza los mandos, se estabiliza. Yo recuerdo cuando inicia Peña Nieto, y fue decisión del secretario Osorio Chong, actual senador del PRI, porque querían controlar la policía judicial, no querían que tuviera un secretario independiente que pudiera hacer como un contrapeso del secretario de Gobernación en este momento, y tenía un nombre propio que era García Luna. O sea, García Luna había creado una secretaría muy poderosa y sentía en ese momento el secretario de Gobernación como amenazado, porque el gobierno, la Secretaría de Gobernación, siempre había sido la cara o el coordinador de todo el aparato de seguridad pública y seguridad nacional. Y sí se requería una coordinación, pero en ese momento les pareció que era mucho más fácil regresar, y eso creó instabilidad institucional y se tardaron en recuperarse. Y yo creo que el auditorio recordará que también el presidente Peña Nieto había decidido que el tema del narcotráfico no existía en México y que no iba a hablar sobre eso. O sea que él, durante su campaña y durante el primer año de gobierno, no habló del tema del narcotráfico, hasta que fue a Davos, una reunión en Europa, en donde le sabía que le iban a preguntar sobre los paramilitares en Michoacán. Y qué curioso que estamos hablando sobre Michoacán, de algo que sucedió hace 9 años casi, cuando en este momento está el presidente en Michoacán hablando sobre la inseguridad de Michoacán, ¿sí? Y cómo pues, están tratando de presumir datos que las cosas están mejorando. Pero les estoy dando todo este contexto porque hace 6 años, 6, 7, 8 años, ya esta destructuración del aparato de seguridad ya se vio impactado en ese momento. Llegamos a esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, literalmente destruye casi por completo el aparato de seguridad, y entonces eso pues va resultando en que el aparato tuvo que adaptarse, ¿sí? Tuvo que adaptarse y se está adaptando a una nueva realidad. Entonces han reclutado a mucha gente, están capacitando a mucha gente, pero la capacidad que podría llegar a tener la Guardia Nacional, pues no se va a sentir el impacto sino hasta en unos años. Entonces, yo creo que el factor más importante es el hecho de que hubo una reestructuración completa del aparato de seguridad nacional y seguridad pública. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana María Salazar. Les mando un muy fuerte abrazo a todos por allá. Gracias, Ana María, igualmente. Ahí está Ana María Salazar. Ella es analista en temas de seguridad. Señala que es desafortunado que cuando pasan estos ataques como el de Guaymas tenga que fallecer un civil. Señala que es preocupante que se pueda atacar un palacio municipal y también que se pueda atacar a un comisario. Señala también que es preocupante el mensaje de las autoridades municipales y estatales en cuanto a este caso, y también señala que no hay claridad en la estrategia de seguridad del gobierno federal, que por eso pues los índices de inseguridad están incrementando. Son las 7:16. Nos vamos a otro corte. Al regresar estará Omar Jonathan Pérez Morales. Él es editor en Telemundo Arizona, que nos informará sobre estas medidas más estrictas por la variante Omicron en Estados Unidos. También estará Edgar Pacheco Lomelí, es promotor sonorense del básquetbol del programa Líderes Jóvenes. También Priscila Cárdenas estará en unos momentos para señalarnos, para informarnos que cómo le fue en la Feria del Libro, precisamente en la presentación del libro, y el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta, y es que se suspendieron los permisos para venta de pirotecnia. Quédese en Proyecto Puente.